un día Jesús tuvo una entrevista con un líder religioso y cuando él se llamaba Nicodemo, le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para cambiar? Y Jesús le dijo, tenés que empezar desde cero, tienes que nacer de nuevo. Y fue tan profundo lo que Jesús le dijo que no entendía. Pero llegó con Jesús como diciéndole, yo sé muchas cosas, solo quiero un par de detallitos. Y Jesús le dio 3 vueltas. y Jesús le termina diciendo, si hablándote en términos humanos no entiendes, imagínate si te hablo en términos espirituales. Como quien dice, mira, no me vengas a intentar impresionar. Realmente tenés que ser humilde, tenés que nacer de nuevo. Así que hoy vamos a disfrutar, a estudiar, a meditar en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Pero no solo vamos a pensar en Nicodemo, pensemos en nosotros, cuánto necesitamos nosotros cambiar. Y la idea es que nos dispongamos y le digamos, Señor, yo quiero cambiar, yo necesito que tú cambies mi corazón, que me hagas un trasplante de corazón, que me quites ese corazón de piedra, que me pongas un corazón de carne, un corazón sensible a ti y a los demás. Leamos entonces Juan 3, 1 a 15. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces con la lectura de la palabra. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que suceda esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, y ahora vamos a pasarnos al capítulo 19, siempre de Juan, a leer los versículos 38 y 40. Veamos lo que dice. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. Entonces, vemos este pasaje en el cual, en Juan capítulo 3, muy al inicio de la descripción de Juan, Nicodemo tiene esta conversación con Jesús y al inicio Nicodemo llega con cierta, diríamos, altanería intelectual, porque le dijo, sabemos que vienes del Padre, pero no lo estaba reconociendo como hijo de Dios, lo estaba reconociendo como profeta. Y entonces por eso le dice, sabemos que vienes del Padre, porque si no, no podrías hacer lo que haces. Y Jesús le tiene que dar una lección de humildad a Nicodemo. Y le tiene que decir, tienes que nacer de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo puede ser esto? Tengo que hacerme otra vez bebé y entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Implicando, tienes que nacer de tu madre, porque cuando nacemos del vientre de nuestra madre venimos en un líquido amniótico, eso es nacer de agua. Pero nacer del Espíritu es un segundo nacimiento, es nacer a la vida eterna, nacer a la realidad de Dios. Eso es lo que le dice Jesús. Y Jesús le da pautas para que Nicodemo vaya descubriendo
la profundidad de lo que Él le dio. Es por eso que después de la muerte de Jesús, Nicodemo va y reconoce a Jesús, porque dice acá, y agradecemos a la producción que nos haya puesto Juan 19:38, cuando Nicodemo reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, Nicodemo, aunque le costó, tuvo que enfrentar ese cambio espiritual y reconocer Jesús es el Hijo de Dios. Nicodemo tuvo que aceptar ese cambio, decir, tengo que nacer no solo de mi madre, sino tengo que nacer a la vida eterna y reconocer que hay una realidad espiritual a la cual yo tengo que despertar. Lindo pasaje, linda conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, pero que nos confronta y nos invita a nosotros a que nosotros también consideremos si hemos nacido también 2 veces, porque recuerda esto, el que nace 2 veces solo muere una vez. El que nace de su madre y nace al Espíritu solo muere una vez, muere este cuerpo. Pero el que solo nace una vez, muere 2 veces. Muere este cuerpo y muere en la eternidad. Nosotros debemos anhelar entonces nacer 2 veces. Nacer del agua de nuestra madre y nacer también al Espíritu para tener vida eterna para siempre con el Señor. Sí, y esa historia de Nicodemo con Jesús solo es el reflejo de un cambio paulatino que tuvo Nicodemo, porque Nicodemo también aparece en las Escrituras en Juan 7:50 al 52, defendiendo a Jesús de que tenía derecho a defenderse, y luego cuando él es sepultado. Entonces, si te das cuenta, la conversión o el cambio que tuvo Nicodemo sucedió a través de esa plática que tuvo con Jesús, pero no fue un cambio inmediato, sino que fue paulatino. Y se cree que esa conversación pudo ser unos meses o hasta 2 años antes de la muerte de Jesús. Entonces tomó un tiempo, y es que tenemos que comprender también que nuestros procesos, que nuestro cambio a veces requiere procesos, porque ¿qué pudo haber pensado Nicodemo después de esa conversación que quizás lo dejó también un poco confundido? Después, como decía Ronnie, que llegó con un poco de arrogancia, tal vez sí ante la humildad de Jesús, pero fue un cambio paulatino, y por eso Nicodemo aparece varias veces. Y creo que el acto de humildad que tuvo al haber participado en la sepultura de Jesús fue reconociendo que él era el único, que era el Hijo de Dios. Pero entonces no creas, ese es el punto, no creas que los cambios suceden de la noche a la mañana. A veces sí, como las conversiones paulinas. La conversión de Pablo fue de un momento para otro. Para algunos otros lleva un tiempo cambiar, pero cuando tú escuchas al Señor, cuando tú sabes que Él es el único que puede transformarte, entonces debes de aprovechar ese cambio para que al final sea transformada toda tu vida. Y ha de haber sido como arriesgado hacer lo que hizo Nicodemo, ¿verdad? Porque en un momento donde todos estaban acusando y los líderes, y él meterse a hacer por Jesús. Pero a veces nos cuestan algunos, como tú decías, María José, tener cambios, ¿verdad? Y sobre todo en el tema espiritual. Pero yo también quisiera contraponer a eso de que si bien a veces los cambios en la realidad nos cuestan, la decisión en nuestro corazón puede ser firme desde un inicio. Yo decir, yo quiero cambiar, yo quiero avanzar y hacer las cosas bien. Y aunque me caiga varias veces, porque el proceso, como dices, toma tiempo, pero la decisión es firme. A mí me gusta una frase que escuché, no recuerdo quién, pero decía que no se cambia todo en un día, pero sí se cambia de dirección en un momento. Wow. Entonces, si yo voy caminando 1000 pasos para la izquierda y ahora quiero ir a la derecha, me tomará otros 1000 pasos de regreso. Pero la decisión de cambiar de dirección la puedo tomar en un momento. En un momento me doy la vuelta y ya no sigo caminando para donde estoy caminando, sino que tomo una decisión diferente. Así que, aprovechando que hoy estamos hablando de esto, yo sí quisiera motivar a las personas que dicen, yo necesito un cambio, que eso sí lo puede decidir en un momento y decir, yo ya no sigo el camino que estoy llevando, que es un camino que me está llevando a cosas que no deseo. Y la decisión se puede tomar en un momento y podemos decidir cambiar. En el camino habrá que caminar los 1000 pasos de regreso, pero podemos decidir hoy. Fíjate que me encanta, ahora pensaba que veía de Nicodemo, me recordaba de la serie televisiva de Chosen. Y ver esa escena, si ustedes no han visto esa serie, se las recomiendo. Ver esa plática de Jesús con Nicodemo bajo esa luz que había, es impresionante, es de las escenas que más me ha hecho llorar, porque cuando vemos a un Jesús que platica con las personas, siempre hay un Jesús amoroso, a pesar de que a veces, en mi caso, llegamos con preguntas muy, muy tontas con Jesús, pero Jesús siempre que tenía una plática con alguien producía un cambio. Cuando lo vemos
con el que se encontraba Jesús había un cambio. ¿Cuánto tiempo llevaba el cambio? No lo sabemos, pero había un cambio. Y eso me lleva a pensar que nosotros en esta época como cristianos muchas veces estamos orando por familiares, estamos orando por personas y nosotros estamos hablando y hablando y hablando y se nos olvida que el único que hace cambio es el Espíritu Santo, el único que cambia las vidas es Cristo. A veces digo yo, tanto que estoy hablando y digo yo, lo digo así, si el Espíritu Santo aún no lo ha cambiado, ¿quién soy yo para cambiarlo? Mejor predico con el ejemplo. Entonces yo me siento retado con esto, que es dejar que el Espíritu Santo sea el que cambie la vida de las personas, que sea el Espíritu Santo que hable. Y el Señor sabe muy bien por dónde le va a entrar, porque esta respuesta que le da a Jesús es fantástica. Literalmente yo digo a veces, Jesús, ¿a qué horas se le ocurrió esto? Pero es que es el Hijo de Dios y ahí hay sabiduría. Entonces dejar que el Espíritu Santo sea el que cambie nuestras vidas. Qué lindo. Y otro de los retos que encontramos acá dentro de la respuesta de Jesús es que Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso quiere decir que cuando una persona no ha nacido de nuevo, no puede entender, no puede ver lo que Dios quiere que vea. Y por otro lado, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y hemos experimentado ese nuevo nacimiento, estamos capacitados para ver el reino de Dios. Recuerda, amigo, que Jesús dijo que la predicación nuestra debería ser el reino de los cielos se ha acercado. Entonces eso quiere decir que nosotros ya podemos ver manifestaciones parciales del reino de Dios. Tal vez no es una manifestación total como quisiéramos verla, donde no hubiera corrupción en el gobierno, donde no hubiera violencia, donde no hubiera enfermedad. Pero sí nosotros podemos ver ahora manifestaciones parciales del reino de Dios. Y para los que somos discípulos del Señor, para los que hemos nacido de nuevo, nosotros podemos ver esa manifestación parcial del reino de Dios. Y la pregunta para usted y el desafío para mí en esta oportunidad y para los que estamos acá es, ¿estaremos viendo el reino de Dios? ¿Estaremos viendo el reino de Dios? Y si no lo estás viendo, el reto es preguntarte, ¿he nacido de nuevo? Porque si has nacido de nuevo, el desafío sería, ¿estás viendo el reino de Dios? Y para los hijos de Dios debería ser, Padre, ¿qué vamos a hacer hoy? En este día, ¿cómo quieres manifestar tu reino en medio nuestro? ¿Cómo quieres, qué voy a hacer yo para tu reino hoy? ¿Qué quieres tú que haga hoy en tu reino? Porque es por eso que los cristianos oramos, para pedir instrucciones, porque no somos ciudadanos solo de la tierra, somos ciudadanos del cielo y de la tierra, y lo que queremos es establecer el reino de Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y nosotros oramos pidiendo esa manifestación del reino de Dios. Pero para eso necesitamos entonces haber nacido de nuevo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En unos momentos vamos a orar para que usted y yo, para hoy, podamos ver esa manifestación del reino de Dios y Dios nos pueda guiar a lo que Él quiere que hagamos, a lo que Él quiere que procedamos para manifestar ese reino del Señor hoy en medio nuestro. Muy bien, y no sé si alguien tiene alguna... No, yo tal vez quisiera hablarles a las personas que somos cristianas, que tal vez a veces miremos esto y dicen, bueno, yo ya nací de nuevo. Pero como te dijiste, cada encuentro con Jesús produce un cambio. Y nos seguimos encontrando con Jesús, seguimos cambiando para mejor o nos hemos estancado. Porque si somos cristianos y a los que nos consideramos así, y yo les haría la pregunta, se nos nota, digamos, ¿verdad? Y se nos nota con los que estamos cerquita, porque con los que estamos más cerca es con quien más se nos debe notar. Y si acaso nuestro proceso se ha quedado de alguna manera truncado, yo pienso que esa es una cosa continua, ¿verdad? Nosotros nos seguimos encontrando con Jesús y cada encuentro con Jesús produce un cambio. Así que debemos de continuar cambiando. Y me siento inspirado con eso porque ahí en sus pantallas va a aparecer una imagen de Nicodemo con Jesús, pero me inspira, y ustedes van a los que estamos en las redes sociales, en televisión, ahí está hablando Jesús con Nicodemo en esta serie de Chosen, pero me inspira algo, y es cuántas veces nosotros estando en la calle o andando en el trabajo presentamos a Cristo Jesús también como el Salvador, que es el que nos puede cambiar la vida. ¿Cuántas veces yo digo, Nobel, has perdido la oportunidad de hablar del Evangelio de Cristo a donde estamos yendo? Y hoy es un buen día para que si tú vas a tu trabajo, estás en el supermercado, en donde quieras que esté, pregunte a la persona, ¿ya conoce a Cristo Jesús? Yo escuchaba a alguien que nos decía, es que lo que pasa es que tal familiar, yo esperé todo el tiempo para que me presentara a Cristo y nunca lo hizo. Iba a la iglesia y nunca lo hizo, hasta que vino alguien por ahí que se lo presentó. Y yo dije, wow, yo no puedo permitir eso. Entonces, hoy es un buen día para presentar el Evangelio de Jesucristo. Y también tomado la mano de eso,
También tomado de la mano de eso, Nobel, puede ser que haya alguien que nos está escuchando y está teniendo un proceso de tipo Nicodemo, que ya ha escuchado la palabra del Señor y hoy ya está listo para entregar su vida al Señor Jesús. Ya usted está anhelando que el Señor quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Usted ya está anhelando ese nacimiento de nuevo. Si usted quisiera, ¿por qué no hacemos una oración? Y usted le dice, Señor, yo ya estoy listo, yo quiero ver el reino de los cielos, yo quiero tenerte en mi corazón. Si usted quiere hacerlo, repitamos esta oración con fe y dígale, Señor Jesús, yo quiero ver el reino de los cielos. Hoy ya estoy listo y quiero nacer de nuevo. Ya nací del agua, ya nací de mi madre, pero ahora quiero nacer a la realidad espiritual. Por lo tanto, quiero pedirte que limpies mi corazón de todo pecado, que prepares mi corazón para que vengas a vivir en él, que te establezcas en mí como el Rey, como el Señor de mi vida. Quiero que me des esa experiencia del nuevo nacimiento para que yo pueda ver el reino de Dios. Quiero ser ciudadano del reino de los cielos. Quiero a partir de hoy seguirte en todo, Señor, y establecerte como el Rey de mi vida. Gracias, Jesús, porque sé que hoy has entrado en mi corazón y te pido que mi nombre sea anotado en el libro de la vida para que con toda certeza a partir de hoy yo pueda llamar a Dios Padre y puedas tener la certeza de que soy su hijo, que soy amado y que en mí Él tiene complacencia. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Vaya con Dios. Estamos en el capítulo 11 y vamos a pedirle a María José que nos ayude con este párrafo. Póngale atención porque hoy la lectura está buenísima y vamos a aprender muchísimo de la mano de John Maxwell. María José, por favor. El título del capítulo 11 es El cambio, el precio del aprendizaje. Durante la década de 1800, solo personas con cámaras caras, salas oscuras, muchos productos químicos y capacidades técnicas específicas podían producir fotografías. Entonces, en 1888 se desarrollaron innovaciones en cámaras y películas fotográficas que pusieron la fotografía al alcance de casi todo el mundo. Sin embargo, el proceso para recibir las fotografías podía durar días, incluso semanas. Pero en el siglo XX, Edwin Land cambió todo eso. En 1979 recibió su primera patente para un proceso de polarización comercial. Él además inventó lentes de sol que reducían la claridad, lentes protectores para pilotos del ejército, sistemas de filtrado para la fotografía, entre otros. Así comenzó su empresa llamada Polaroid Corporation. Land fue conocido en su época por su capacidad para inventar a demanda. Imagínese usted, solo eso es lo que él hacía, solo eso inventaba. Y esa capacidad para innovar se dice que dio nacimiento a la idea de la fotografía instantánea. Un día, mientras estaba de vacaciones, comenzó a pensar cómo crear una cámara que pudiera producir una fotografía en papel al instante. Christopher Bonanos, autor del libro Instantánea, la historia de Polaroid, escribe: todo lo que él había aprendido en su trabajo previo sobre filtros, hacer cristales diminutos y películas delgadas, sobre la óptica, incluso sobre la fabricación y buscar recursos, entró en juego. Y así nació el nuevo proyecto. La cámara Land de Polaroid se vendió por primera vez al público en noviembre de 1948. A la gente le encantaba. En su debut, todo el stock de cámaras se vendió en unas horas. Durante las 2 décadas siguientes, Polaroid siguió cambiando e innovando. Siempre que se enfrentaba con problemas técnicos, ellos lo resolvían. Desarrollaron una nueva manera de crear fotografías instantáneas en color. Aprendieron de sus errores y siguieron en la mejora continua. Polaroid se fundó sobre el cambio. Gastaban cantidades de dinero extraordinarias en investigación y desarrollo, creando nuevos productos y procesos. Y sus primeras cámaras mostraban diseños elegantes, con obras de artistas industriales. Se mantenían siempre innovando. Cuando Land se jubiló, iniciaron los problemas. Después de años de innovación, la empresa se declaró en bancarrota 2 veces y fue vendida 3. ¿Qué sucedió? La empresa fue fundada sobre innovación y cambio y dejó de pagar el precio del aprendizaje.
donde sus mejores pensadores habían empleado su tiempo creando soluciones innovadoras a los problemas e introduciendo productos revolucionarios, el nuevo énfasis estaba en volver a lanzar viejos productos con pequeños cambios cosméticos. Los tiempos de innovación y mejoras habían terminado, en una época en la que la fotografía estaba experimentando su desarrollo más rápido. No quisieron cambiar. ¡Hala! Miren ustedes, qué interesante la observación. Ellos dejaron de innovar porque el personaje que estaba tras este cambio se jubiló y las nuevas generaciones no siguieron con este proceso creativo y empezaron a relanzar cosas antiguas y ya no siguieron en esa búsqueda del cambio. Ahora, la pregunta que nos lanza el autor es ¿por qué las personas se resisten al cambio? Y dice Maxwell, yo solía pensar que a los líderes les encantaba el cambio y que a todos los demás no. ¿Por qué? Porque el líder de uno dice, miren, vamos a ir a cambiar esto. Y la gente dice, no queremos cambiar, ¿verdad? Pero ahora, después de décadas de enseñanza y de haber invertido en líderes, he llegado a darme cuenta de que los líderes se resisten al cambio tanto como los seguidores. Lo cierto es que prácticamente todo el mundo se resiste al cambio. El asunto es que si no viene de ellos la idea, se resisten al cambio, incluyéndome, ¿verdad? Veamos 3 razones principales para esta resistencia, la resistencia al cambio. Y la primera de esas razones es que el cambio puede sentirse como una pérdida personal. Hay una historia sobre un hombre que estaba llegando a los 100 años y le preguntaron, Señor, usted debe de haber visto muchos cambios durante su vida. El anciano respondió, sí, y he estado en contra de todos ellos. Wow. El novelista André Gide observó, uno no descubre nuevos territorios sin perder de vista la costa durante mucho tiempo. Esa pérdida puede dar mucho miedo y a veces puede sentirse como una pérdida personal. Hace preguntarnos si el anciano de la historia que leía María José sentía que los cambios que experimentaba eran una afrenta personal. Lo cierto del asunto es que aunque el cambio se sienta como algo personal, no lo es. A veces nos resistimos al cambio, decimos, eso no, y como que no queremos perder la forma en que hacíamos las cosas. Y lo que decía Nobel hace un ratito, esto de la pandemia puso a prueba ese cambio. Por ejemplo, hacer reuniones en Zoom, ¿verdad? Ustedes, ¿cuánto nos resistimos a eso? Y ya el Zoom vino para quedarse. No sé cómo le va a usted con esto, pero qué práctico es muchas veces hacer una reunión en Zoom y nos ahorra mucho tiempo de tráfico. Yo estoy feliz con esto de hacer Zoom y podemos mezclar las cosas. Y con los equipos de trabajo nosotros ya nos hemos quedado híbridos. Y yo les digo a las personas, necesitamos reunirnos de forma presencial. Si necesitamos, hagámoslo. Pero si lo podemos hacer en Zoom, ¿por qué no hacerlo en Zoom? Y es más, a veces con una grabación, con un video que uno mande, ya no necesitamos ni siquiera una reunión en Zoom. Si es necesario reunirnos de forma personal, hagámoslo. Si lo podemos hacer en Zoom, hagámoslo. Si se puede con un comunicado o una nota de voz, hagámoslo. Entonces, creo que nosotros debemos estar abiertos al cambio y no insistir y oponernos a los cambios. Pero sí, el cambio a veces se siente como una pérdida personal y tenemos que analizar cómo estamos al respecto. Eso es lo primero, el cambio se siente como una pérdida personal. Número 2, Nobel, ayúdanos con la número 2. Y en la número 2 dice el autor, el cambio se siente extraño. Y quiero hacer una inserción ahí, lo que decía Ronnie, y es que hace unos años atrás, un par de años atrás, muchos decíamos, a mí no me gusta la tecnología, yo no soy bueno en eso. Hoy conozco abuelitos, con todo el respeto, que se volvieron expertos en Zoom y todas las videollamadas. ¿Ya vieron? Sí podemos hacer el cambio. ¿Y con lo de abuelitos, pues? Lo siento. Por eso estás dije vengando con todo todas las que respeto. decís que te he dicho. Y el autor dice, el cambio siempre se siente diferente e incómodo debido a que resulta un poco familiar. Yo experimenté esa incomodidad como golfista porque me enseñé a mí mismo a jugar, dice el autor, ya que no tuve instrucción. Me preocupaba haber desarrollado muchos malos hábitos. Cuando finalmente hablé con un golfista profesional para que me diera algunas lecciones, me dijo, solamente tiene un problema. Quedé aliviado durante un momento y entonces me dijo, ¿cuál era? Está demasiado cerca de la bola de golf después de golpearla, dice.
Únicamente. Este cambio significaba que tendría que cambiarlo todo. La forma de agarrar el palo, mi posición, la postura y el swing. Cada parte de ello me hacía sentir incómodo, dice John Maxwell. Y lo verdaderamente desmoralizador fue que no vi una mejora inmediata. Había veces en que cuando estaba bajo presión recurría a mi vieja manera de golpear. Sabía que eso estaba mal, pero me daba seguridad. Yo quería lo malo que conocía en lugar de lo bueno que no había dominado. Tenía que vencer esa incomodidad para mejorar mi juego. Y después de años de lucha, finalmente lo hice. Entonces, vean ustedes el sarcasmo ese que cuando lo vio el profesional, le pegaba la pelota y quedaba ahí nomás. Y la idea del golf es que la pelota avance muchísimo. Yo me identifico mucho con John Maxwell porque, como ustedes sabrán, yo renuncié a una carrera profesional de tenis por dedicarme al ministerio. Yo estaría ahorita jugando profesionalmente. No, tarde en la vida, algo así como Huguito, me dijeron, mire, si usted no hace algo de ejercicio físico, usted está en peligro. Entonces, empecé a jugar tenis y algo así como Maxwell agarraba mal la raqueta y ustedes o sea, mis habilidades deportivas son tantas que pasé años queriendo corregir lo que se llama el grip, la forma de agarrar la raqueta. Ustedes, y me decían, está agarrando mal la raqueta. Y ustedes años queriendo corregir el asunto. Y de veras, o sea, mis habilidades son enormes. Solo que agarraba la raqueta. Y me dice el profesor, de un lado, está agarrando mal la raqueta y el profesor está del otro lado de la cancha. Uno, ¿cómo sabe que la está agarrando mal? Y él lo puede ver y uno dice, pero ¿cómo sabe si estoy de este lado? Bueno, ellos lo pueden ver. ¿Qué es lo que sucede? Si uno aprende mal algo, fíjense que es mejor no aprender que aprender mal, ¿verdad? Ustedes, porque corregir eso que uno aprendió mal es un dolor. Desaprender primero. Necesitamos desaprender para volver a aprender, porque a veces esos malos hábitos, qué interesante lo de tomar la raqueta, pero pueden haber otros malos hábitos de los cuales no nos queremos deshacer. Pero en esta segunda razón de la resistencia al cambio entra un componente interesante y son los mentores. Y aquellas personas que te van guiando y los consejeros, porque para realizar ciertos cambios necesitamos gente que ha experimentado o ha recorrido un camino previo al que nosotros tenemos que recorrer y con su experiencia y sus enseñanzas de vida y la sabiduría que Dios les ha dado, puede producir, dar esos consejos que van a producir el cambio. Entonces, el cambio no siempre tiene que ser solo. Yo decido, como Hugo decía, hacer los cambios es una decisión personal, pero me tengo que dejar acompañar de varias personas en algunas cosas. En las finanzas, por ejemplo, si tienes que hacer un cambio, pero no tienes un consejero que tenga éxito en las finanzas, seguramente vas a regresar más atrás. ¿Sabes qué me costó? Meses aprender en tenis, que hay 3 formas de agarrar la raqueta y son tres posiciones sutiles. No son 3. Entonces, si en la derecha es una posición, para sacar es otra posición y en la izquierda es otra posición. Y son 3 variaciones bien sutiles, fíjate. Y según yo, no iban a afectar. Y el profesor del otro lado me decía, mire, no está cambiando la posición y por eso no le sale, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo él se da cuenta si es algo tan sutil? Y se nota en toda la raqueta. Y como dices, María José, el experto lo puede ver. Y según uno, nadie se está dando cuenta, ¿verdad? Solo el hecho de estar aparte tiene una perspectiva diferente. Así es, excelente, excelente. Continuamos entonces con la número 3. Sí, la número 3 dice, el cambio va contra la tradición. Y dice el doctor, cuando recibí mi primer puesto de liderazgo en una organización, no puedo decirle cuántas veces escuché la frase, nunca lo hemos hecho de esa manera antes. Parecía que cada vez que yo quería hacer una mejora, oía a alguien exaltar las virtudes de resistirse al cambio. No puedo decirle lo frustrante que era aquello, especialmente cuando la persona que lo decía no podía decirme por qué siempre se había hecho de la manera anterior. Y aquí me siento yo personalmente muy identificado, porque dice, algunas personas creen que no deberían hacerse cambios hasta que se esté convenciendo de lo que debiera ser. Y aquí quiero hacer una inserción también, porque yo cuando empecé a aprender a tocar un instrumento que es el piano, yo recuerdo que el maestro me decía, hágalo despacio. Hágalo despacio. Y yo quería hacerlo rápido. Hacía algo que se llama Hanon, que son los ejercicios. Hágalo despacio para que sus dedos vayan agarrando la forma. Hay cambios y se van haciendo despacio, despacio, despacio. Y el autor dice, el problema con eso es que se necesita tanto tiempo para convencerlos que cuando finalmente llegan a un acuerdo para cambiar, es momento de pasar a otra cosa.
No es extraño que algunas personas crean que el progreso significa moverse lentamente hacia atrás. Dan vida a la vieja adivinanza. ¿Cuántos tradicionalistas son necesarios para cambiar una bombilla? Y la respuesta es 4. 1 para poner la nueva bombilla y 3 para decirle lo maravilloso que era la antigua bombilla. Está diciendo Maxwell acerca de la tradición. ¿Cuántas veces nos enamoramos de la tradición y decimos toda la vida lo hemos hecho así? Y nosotros, esas son las cosas que se oponen al cambio. Cuando nosotros decimos toda la vida lo hemos hecho así, y tenemos que tener cuidado que esas tradiciones no vayan en contra de los cambios que debemos hacer. Ahora, quisiera aprovechar de este momento para decir una cosa, son tradiciones y otra cosa es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que saber que la Escritura tiene verdades que nosotros debemos respetar y hay tradiciones que nosotros no deberíamos respetar y tenemos que estar leyendo la Biblia para familiarizarnos y estar muy conscientes de qué es verdad bíblica que sí debemos respetar y qué es tradición que no deberíamos respetar. Por ejemplo, un servicio de oración de los miércoles en la noche, jueves en la noche. La Biblia dice que hay que orar, pero no dice que hay que orar los miércoles en la noche, por decirles algo. Entonces, podríamos cambiar la hora del servicio y la forma del servicio. Lo que no hay que cambiar es que hay que orar, ¿ya? Podemos hacer cambios en la forma en que oramos, en el horario del servicio. Lo que no hay que hacer es dejar de orar. Por ejemplo, vivir en santidad. La Biblia dice que tenemos que vivir en santidad. Eso no es una tradición, eso tenemos que vivirlo, ¿ya? Y tenemos que ser creativos en cómo lo vamos a hacer, pero eso sí no lo vamos a cambiar. Vaya con Dios. Vamos a continuar entonces leyendo nuestro libro, ¿Cómo responden las personas al cambio? María José, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. Y las personas responden al cambio debido a que las personas, no les gusta el cambio, escucha, debido a que a las personas no nos gusta el cambio, la mayoría de ellas no reaccionan muy bien a él y su respuesta crea más problemas para ellos. A continuación está lo que quiero decir. Y aquí está, dice, la mayoría de personas cambian solo lo suficiente para alejarse de los problemas, pero no lo suficiente para solucionarlos. Vamos a ver qué dice el autor aquí. Dice, por muchos años he aconsejado y he sido mentor de personas. Y he llegado a la conclusión de que muchas personas son como Lucy en la tira cómica Peanuts o Snoopy, ¿verdad? Charlie Brown. En una ocasión, Lucy dice, vaya, sí que me siento malhumorada. Su hermano menor, Linus, responde, quizá yo te pueda ayudar. ¿Por qué no ocupas mi lugar aquí delante de la televisión mientras yo voy y te preparo un buen refrigerio? A veces solo necesitamos unos cuantos mimos para ayudarnos a sentirnos mejor. Linus regresa con un sándwich, galletas de chocolate y un vaso de leche y dice, ¿ahora hay algo más que pueda traerte? Sí, hay una cosa en la que más he pensado, responde Lucy, tomando la bandeja. No quiero sentirme mejor. Wow. Solo pensemos en esto. Hay gente que no cambia y no quiere cambiar profundamente. Y a veces nos gusta victimizarnos, ¿verdad? Ustedes nos gusta tener esa historia de lástima para que todos digan, ay, pobrecito aquel. Y seguir contemplando el problema y tenemos que enfrentar ese asunto y decir, no, yo tengo que cambiar. ¿Para qué voy a tener esa historia de lástima que contar? Para que todos se identifiquen conmigo. No, ya tengo que cambiar y cambiar profundamente. Y en esta caricatura que nos cuenta John Maxwell, lo que pasa es que Lucy realmente no quería cambiar. Y muchas veces, muchos de nosotros no queremos cambiar. Lo que queremos es seguir contando nuestra historia de lástima para que la gente diga a la que él está mal, porque sí, qué terrible le fue en la vida, pobrecito, la culpa la tiene. Y empezamos a contar desde los ingleses, los españoles, y contamos nuestra historia de lástima y tenemos que tener eso. Y ahí sí me recordé de un amigo, fíjate que me dijo una vez, deja de estar contando tus desgracias y contá más tus buenas cosas. Fíjate, y no voy a decir el nombre del amigo, pero ahorita mismo me acordé. Y otra cosa que podemos ver aquí es la insistencia que a veces tenemos de que otras personas cambien porque estamos viendo que no van por el camino que deben de ir y no nos corresponde a nosotros, ya lo hablamos, es el Espíritu Santo. E invertimos tantas energías y a veces recursos y dejamos de vivir nuestra vida por vivir la vida de las otras personas con tal de que cambien, que dejen una adicción, que dejen un mal hábito.
Sí, y ellos eso no es quieren, decisión ¿va? propia y no quieren. Entonces, cambia tú. Eso es lo importante, que seas tú quien haga los cambios y el Señor que trate con los demás. A mí me pasó, estaba estudiando teología, me pasó algo, suspendí mi estudio de teología y ahí lo dejé a la mitad de la carrera. Entonces me preguntaban, ¿y usted qué estudió? Y empezaba a contar mi historia. Dice que me pasó, y hablaba como 15 minutos cuando me hacían la pregunta. Hasta que un día sentí que el Señor me dijo, cállate, terminar la carrera y ya deja tu excusa. Tengo que regresar y terminar ese asunto, ya tarde en la vida, pero ya. Entonces, ir a terminar la carrera y, así como Lucy, dejarte de hacer eso de Lucy y terminar esa carrera. Bueno, número 2. La mayoría de personas preferiría cambiar sus circunstancias para mejorar su vida cuando lo que necesitan es cambiar a sí mismas para mejorar sus circunstancias. Atención, regresemos y leamos esto. Oiga, la mayoría de personas preferiría cambiar sus circunstancias para mejorar sus vidas cuando lo que necesitan es cambiar a sí mismas para mejorar sus circunstancias. O sea, quisieran que todo alrededor cambie en lugar de cambiar ellos. Emplean tan solo suficiente esfuerzo para distanciarse de sus problemas sin tan siquiera intentar llegar a la raíz, que con frecuencia puede encontrarse en sí mismos. Debido a que no intentan cambiar la fuente de sus problemas siguen regresando a ellas. El cambio positivo y la disposición para aprender son responsabilidades personales. Y estamos aprendiendo de cómo las personas responden al cambio. Y otra de las formas es que la mayoría de personas hacen lo mismo, del mismo modo, esperando resultados diferentes. Y eso se llama insensatez. Una carta fue devuelta a la oficina de correos. Marcado en el sobre estaban las palabras, está muerto. Sin embargo, la carta fue enviada de nuevo a la misma dirección. Fue devuelta otra vez con la siguiente nota, sigue estando muerto. Con demasiada frecuencia somos como el trabajador de correos volviendo a enviar esa carta y esperando resultados diferentes. Ah, qué buena lección, ¿verdad? Ustedes tenemos que hacer algo diferente. Pero dice, siempre que intentamos algo y falla, ¿por qué seguimos intentando exactamente lo mismo y esperando obtener resultados diferentes? No tiene sentido. ¿Qué esperamos cambiar? ¿Nuestra suerte? ¿Las leyes de la física? ¿Cómo puede mejorar nuestra vida si no cambiamos? ¿Cómo podemos mejorar si no nos exponemos a situaciones y a personas que nos hagan crecer? Nuestras vidas son como un viaje que planeamos a una ciudad distante. Establecemos un destino y la ruta y comenzamos a conducir. Pero deberíamos saber que habrá desvíos y obstáculos por delante. Eso es para los que no nos gusta a veces hacerle caso a Waze. Ignoramos esas cosas y fingimos que no existen. ¿Cuán exitosos seremos si pensamos? Los obstáculos y las condiciones necesitan ajustarse a mí porque yo no voy a cambiar. Si pensamos así, no tendremos mucho éxito. Necesitamos estar dispuestos a realizar ajustes. Wow. Y número 3, la mayoría de personas ven el cambio como una necesidad dolorosa en lugar de una oportunidad útil. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Porque en lugar de verlo como una oportunidad útil, lo vemos como una situación dolorosa. Y pensemos otra vez en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos cambios tuvimos que hacer y lo vimos como de formas dolorosas? Cuando de repente pudimos haberlos visto como oportunidades para cambiar y aprovechar esos cambios. Afrontemos el hecho, dice el autor. El cambio es engorroso. El experto en gerencia Peter Drucker observó: como todo ejecutivo he aprendido que nada nuevo es fácil. Siempre conduce a problemas. Cierra la cita. Esa dificultad y sentimiento de problemas evitan que muchas personas cambien. Pero la vida es un constante cambio. Aprender a comer fue engorroso. Aprender a caminar fue difícil. De hecho, la mayoría de cosas que necesitó para aprender a fin de vivir fueron difíciles. Fueron difíciles para usted, pero usted no sabía otra manera de hacerlo. Así que hizo lo necesario para aprender y crecer. El experto en liderazgo Max De Pree utiliza la frase el regalo del cambio. Qué estupenda manera de considerarlo. Desgraciadamente, la mayoría de personas no ven el cambio como un regalo, pero lo es. Cada vez que usted acepta el cambio, hay una oportunidad para que pueda ir en una dirección positiva, superarse usted mismo, abandonar viejos hábitos y modos de pensar negativos.
El cambio le permite examinar sus suposiciones, replantearse sus estrategias y edificar sus relaciones. Sin cambio no hay innovación, creatividad o superación. Wow. Y sí queremos todo eso, ¿verdad? Bueno, y sigue diciendo el autor, la mayoría de personas no pagarán el precio inmediato del cambio y terminan pagando el precio final por no haber cambiado. O sea que siempre hay que pagar algo, ¿verdad? Pero dice Maxwell, mi papá frecuentemente me decía cuando me enfrentaba a una decisión que requería disciplina, paga ahora para poder jugar después. Esa lección fue un tema constante en mi vida cuando yo era pequeño. ¿Por qué? Porque yo siempre quería jugar, dice. Estaba en mi naturaleza. Pero mi padre seguía diciéndome, puedes jugar ahora y pagar después. O puedes pagar ahora y jugar después. Pero no te equivoques. Pagarás. Y cuanto más esperes, más pagarás. Porque el pago retrasado demanda intereses. El cambio siempre requiere algo de nosotros. Debemos pagar un precio por ello. De hecho, el cambio y la superación continuados requieren pago continuo, pero el proceso comienza con el primer pago. Ese primer pago comienza con el proceso de crecimiento. Si ese primer precio sigue sin ser pagado, no hay ningún crecimiento y ningún aprendizaje. A medida que voy envejeciendo, dice el autor, Claro. aclaro por favor, he llegado a entender que la mayoría de nuestros lamentos no serán el resultado de lo que hicimos. Llegarán debido a lo que podríamos y deberíamos haber hecho, pero que no hicimos. El precio final que pagamos se llama oportunidad perdida y ese es un costo muy caro. Entonces, veamos cómo John Maxwell le decía, el padre de John Maxwell le decía, paga ahora y jugarás después. Porque si juegas ahora, vas a pagar después. Y en inglés es un juego de palabras muy bonito. Vamos a ver si me recuerdo. Es pay now, play later. Porque si no, play now, pay later. Y si nosotros jugamos ahora, vamos a pagar después, ¿verdad? Y eso es algo terrible. Si somos irresponsables ahora, el costo después va a ser muy caro. Y eso es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, porque actualmente este principio de la gratificación postergada, nuestra cultura no lo quiere. Ahora vivimos en la era de las tarjetas de crédito donde todo lo puedes obtener ahora, pero los intereses son altísimos, hablando de comprar las cosas ahora a altos intereses. Y tenemos que educar a nuestros hijos a decir, ahorra, ahorra, ahorra y compra las cosas de contado. Compra algo de contado, vas a poder negociar, vas a poder, si ahorras, no vas a tener las cosas inmediatamente, pero vas a poder negociar, vas a poder tener descuentos y todo. Pero si quieres las cosas de forma inmediata, puede ser que vas a pagar hasta 3 y 4 veces las cosas. Un tip que le quiero dar. Cuando usted paga las cosas en tarjeta de crédito a Visacuotas, no gana puntos su tarjeta. Yo eso lo descubrí de la forma dolorosa. Bueno, eso es algo que puede cambiar y modificar su economía terriblemente. No, pero estamos hablando de que tenemos que enseñar a nuestros hijos este principio de la gratificación postergada. Hagamos lo que tenemos que hacer y luego hagamos nuestras tareas y luego nos divertimos. Y no desarrollemos una generación que se divierte, ay, después miro qué hago. Eso es irresponsabilidad. Vamos, María José, con el próximo Sí. punto. Ahora aprenderemos que la mayoría de personas cambia solo cuando se ven impulsadas por una de 3 cosas. Al final, debido a que las personas son tan resistentes, porque ahí me incluyo, somos tan resistentes al cambio, este se produce solamente bajo ciertas condiciones. Aquí están. Según mi experiencia, dice, las personas cambian ¿cuándo? Número 1, cuando sufren lo bastante para tener que hacerlo. Número 2, cuando aprenden lo bastante para querer hacerlo. Y número 3, cuando reciben lo bastante para ser capaces de hacerlo. Yo creo que vale la pena que lo meditemos porque mis amigos que van tal vez en el vehículo, si no le ponen atención a esto, se pueden perder una gran lección. ¿Cuándo estamos dispuestos a cambiar? 1. Cuando se sufre lo bastante para tener que cambiar. Eso es cuando de repente viene una enfermedad y entonces, mire, me duele aquí. Bueno, tiene que cambiar esto y esto y esto.
Y esa es la parte más fea para cambiar, ¿verdad vos? O cuando es he por luchado en mis sufrimiento. fuerzas también, cuando Ajá. es que he pretendido que los cambios se van a hacer porque yo empiezo a creer que soy Dios Exacto. y no dejo que Dios actúe. Y la pandemia también nos enseñó eso, porque si lo vemos así, es los que tomaban vitaminas antes sin saber que venía una pandemia, el virus fue menos complicado. Y algunos otros que no tomábamos eso, viene el medicamento paliativo. Entonces, eso nos obliga a hacer cambios. Entonces, podemos ser reactivos o paliativos en el cambio, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es un disparador del cambio, pero no tiene que ser así, porque la segunda... La segunda es el aprendizaje. Dice cuando la gente aprende lo bastante para entonces querer hacer el cambio. Y eso es de sabios. ¿Verdad? Cuando uno dice, no, puedo aprender y no tengo que sufrir para hacerlo, con un libro yo puedo aprender, y según a Henry Cloud, ¿verdad? Esos serían los sabios, ¿verdad? Con un Serían consejo. los sabios, sí. Ah, sí. Lo que dice Hugo, que a él le dijeron, si usted hace ejercicios, y a propósito, Hugo, ¿cuál es el ejercicio que haces? Pues yo nado. Ajá. Natación. Y yo Excelente. ayer le dije a Hugo que él dice yo nado y yo nada. Hugo nada y María José nada. Así que ahí estamos todos. Muy bien. Al final hacemos lo mismo. Excelente. Y número Hacemos lo 3, mismo. Diferente perspectiva. Ajá, claro. Y número 3, cuando las personas reciben lo bastante para ser capaces de hacerlo. Eso está más, yo creo que se explica más adelante, pero también es que uno reciba esa capacidad. No sé cómo lo vaya a enfocar realmente. Veamos cómo va el asunto. Bueno, a menos que suceda una de esas cosas, las personas no cambian. A veces las personas necesitan que sucedan las 3 cosas antes de estar dispuestas a cambiar. Y el autor sigue diciendo, hace varios años me sugirieron que comenzara a usar los medios sociales para conectar con la gente. Yo no tengo una vena técnica en mi cuerpo, así que la idea simplemente no me resultó atractiva porque sinceramente no entendía ese mundo. Entonces, una noche estaba cenando con un amigo y le mencioné Twitter y que yo no le veía ningún uso a ese medio. Él me dijo, permíteme que te muestre mientras sacaba su teléfono y escribía que estaba cenando conmigo. Y en cuestión de minutos recibo decenas de respuestas y mensajes directos de personas que lo alentaban y le pedían que me transmitiese mensajes. Finalmente lo entendí. Twitter es una forma de conectarme con las personas casi de manera inmediata. Yo finalmente había aprendido lo bastante para querer cambiar. Me ayudaron a crear mis cuentas en Twitter, en Facebook y un blog. Ahora soy capaz de añadir valor a más de 500,000 de personas en cualquier momento, cualquier día de la semana. Y piense en lo siguiente. Tengo más de 65 años y no soy técnico y aún así he sido capaz de entrar en la edad de las redes sociales. Eso es prueba del poder del cambio y que cualquiera puede cambiar si realmente quiere hacerlo. Wow. John Maxwell nos reta a cambiar y redes sociales es un desafío y así hay tantas cosas que la tecnología nos empieza a desafiar para que nosotros podamos cambiar. Y yo quiero contarles que producción nos ha presentado un resumen de lo que hemos visto hoy. Quiero agradecer a ellos. Hoy hemos hablado de cómo Polaroid, señor de apellido Polaroid, empezó a hacer estas cámaras. Ven aquí, Edwin Herbert Land desarrolló esta cámara Polaroid y en 1948 sale a la venta. Empieza a hacer estas cámaras y algunos de nosotros tuvimos acceso a estas cámaras donde salían las fotografías inmediatamente. Era una Algunos ya moda. no las conocimos. Algunos ya no si las conocemos. tuviste una de esas cámaras, más o menos calculamos qué edad pueden tener. No, pero es que algo. Ahorita mi hija Ana Raquel anda con una de esas camaritas y yo le digo, ¿para qué quieres esa cosa? ¿Verdad? O sea, yo feliz con las fotografías digitales. Pero ella anda así de moda con sus fotografías que las imprime en el momento. Muy bien. Y la producción también nos hace ver cómo nosotros podemos... ¿Por qué las personas se resisten al cambio? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente, porque tenemos que encontrarlo en nosotros. El cambio puede sentirse como una pérdida personal, el cambio puede sentirse como algo extraño y el cambio va en contra de la tradición. Y tenemos que establecerlo en nuestro corazón. ¿Será que me estoy resistiendo al cambio? ¿Será que estoy en esa categoría? Y
obviamente no vamos a cambiar a todo lo que se nos presenta. Tenemos que, como decía María José hace un rato, orar y preguntar, Señor, ¿este es un cambio que tú quieres que yo haga? Porque en esta cultura de posmodernismo, donde están queriendo cambiar de todo tipo de cosas, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor y saber que hay cosas que nunca cambian. Hay cosas que deben permanecer firmes y tenemos que anclarnos en la verdad de Dios, pero hay cosas que sí nosotros debemos estar atentos porque sí es necesario que nosotros debamos cambiar y sobre todo permitir que el Señor haga esos cambios profundos en nuestro corazón. Y quisiéramos invitar a que usted esté dispuesto a que Dios cambie su corazón, que usted pueda transformarse a través de la renovación de su mente para que usted pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta según Romanos capítulo 12, versículo 2. Oramos hace un segmento, pero quisiéramos invitarlo también a que usted pueda orar y decirle, Señor, yo quiero estar dispuesto a los cambios que tú quieres hacer en mi vida. Quiero ser como un Nicodemo y yo quiero que tú puedas cambiar lo que deba cambiar en mi corazón. Y si me he estado resistiendo a cambios que tú quieres que yo haga, yo lo quiero hacer. Y quiero tener esa inteligencia espiritual para entender qué sí debo cambiar y qué no debo cambiar porque quiero ser fiel a ti, Señor. Oramos. Bendito Dios, llegamos delante de ti en un mundo lleno de cambios, Señor, en donde hay cambios que sí debemos hacer y hay cambios que no debemos hacer. Y es por eso que nos sometemos a tu sabiduría y te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíe. En primer lugar, cambia nuestro corazón. Cumple esas promesas en donde vas a cambiar nuestro corazón de piedra y nos vas a dar un corazón de carne. Y dándonos esa sensibilidad, ayúdanos a entender qué cambios sí debemos hacer y qué verdades eternas jamás debemos dejar que se muevan de nuestro corazón. Y danos un espíritu sensible a tu voz para que hagamos los cambios que tú nos lleves a hacer y que podamos seguir por la senda que tú nos estás marcando. Sabemos que si te obedecemos y seguimos tus pasos, nos vas a llevar por buen camino, Señor. Aquí estamos, dispuestos a cambiar de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Acompáñanos el resto del día. Nos tomamos de tu mano, sabiendo que si vamos tomados de tu mano, vamos seguros. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Qué delicioso se siente orar y tomarnos de la mano del Señor para tener un día extraordinario. Hacer una ronda de despedida bendiciendo a cada uno de ustedes. Y quiero invitarte a que dejes de hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. No esperes que el dolor sea tan grande como para cambiar. Déjate guiar por el Señor y la transformación de tu vida puede iniciar el día de hoy. Yo quisiera recordarte que la responsabilidad del cambio es una responsabilidad personal. Dios siempre hace su parte, pero a nosotros nos toca hacer la nuestra. Hay cambios necesarios que hay que hacerlos poco a poco y otros de una sola vez, pero pidamos la sabiduría al Señor. Y hablando de cambios, ayer dio inicio a la campaña electoral y es algo que le tenemos que poner atención, tenemos que orar para que Dios nos guíe por quién debemos votar, alcaldes, diputados y para el organismo ejecutivo. En Vamos Guate vamos a tener una serie de entrevistas, vamos a invitar esperamos todos los candidatos hoy a las 5:30 en 98.1 FM y en la aplicación de Ilumina. Usted puede escuchar a partir de hoy a todos los candidatos los martes a las 5:30. Oremos para que Dios nos guíe por quién debemos votar. Que el Señor quede con usted y recuerde, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Vaya con Dios Dios. quede con usted.